no llegó, ni siquiera llegó a ser candidata, Eran tiempos de mucha misoginia y de mucha oposición. Hemos estado charlando también antes de esto. Había académicos claramente contrarios a la entrada de mujeres en la academia. Y es, desde luego, absolutamente injusto, pero ¿qué se le va a hacer? Así eran las cosas, ¿no? Y el caso que conozco un poco más y sobre el que he escrito algunas cosas es el caso de doña María Moliner. Primero porque estamos ya mucho más cerca en el tiempo. Doña María Moliner fue candidata, lo fue en 1972 y compitió con un gramático excelente que se llamaba don Emilio Alarcos Llorac, catedrático de la Universidad de Oviedo, y fue elegido don Emilio Alarcos. Es cierto que en aquel momento la academia necesitaba con mayor urgencia un gramático más que un lexicógrafo o una lexicógrafa. Y hay una cosa que es muy importante, y es que muchas personas muy ilustres no han sido elegidas en un primer intento y sí en un segundo. No ser elegido en un primer intento no debería ser un drama, ni una catástrofe, ni un desdoro en ningún caso. Pero tú mismo, ¿no? Yo mismo, sí, sin ir más lejos, ¿no? Y don Benito Pérez Galdós, que tampoco fue elegido salvadas las distancias en el primer intento. Entonces, como estaba, lo que no sabe la gente es que doña María Moliner empezó a presentar síntomas de algo que entonces se llamaba arteriosclerosis cerebral. Era un Alzheimer, era una especie de demencia, no lo sé. Y si no hubiera sido por eso, podría haber habido un segundo intento y tal vez hubiera sido elegida, pero esto es hacer cábalas. Don Emilio Alarcos fue un gran académico y es muy triste, pero fue así. Fue así y hay que conocer todas estas circunstancias, ¿no? Ella lo llevó con mucha elegancia, con mucha dignidad. Yo he leído declaraciones suyas a la prensa. Claro, fue muy sonado por ser la primera vez que una mujer era candidata. También hay que decir que la Academia eligió por vez primera a una mujer antes que la Academia Francesa, que lo fue Marguerite Yourcenar. Y luego hay una anécdota muy curiosa. Hubo una niña académica en el siglo XVIII, doña Isidra Quintina de Guzmán y de la Cerda. Fue académica honoraria porque fue un capricho de Carlos III. Es decir, que hubo una mujer académica honoraria en el siglo XVIII que tiene una calle en Madrid, cerca de mi casa. Fue la primera doctora de España por Alcalá de Henares, y era una niña prodigio en fin, que le hacía mucha gracia al rey Carlos, a su majestad el rey Carlos III, y entonces, claro, Carlos III dijo que la hagan académica, y la hicieron académica, honoraria, pero fue la primera mujer académica, la primera mujer doctora por Alcalá. Lo de doña Emilia Pardo Bazán y doña María Moliner, pues es muy lamentable, y la primera mujer que sí ingresó en la academia fue doña Carmen Conde, en 1976, si no recuerdo mal. Por fin, una poeta o poetisa llegó a la academia, sí. Nací en Roma porque mi padre fue director de lo que se llamaba Instituto Español de Lengua y Literatura en Roma. Mi padre estaba muy vinculado a todo ese grupo de Ruiz Jiménez, Laín, Ridruejo, todo aquel grupo de lo que se ha llamado a veces la falange liberal. Mi padre no era falangista, era requeté, porque él hizo la guerra en el requeté. Pero en fin, el caso es que fue a Roma como director del instituto en el año 48, fue el primer director de ese instituto, o sea, el instituto se fundó entonces, estaba por cierto al lado del Panteón, y bueno, y entonces nací allí por accidente en el año 53. Pero con un año de vida volvieron a Madrid mis padres, y por tanto yo de romano no tengo nada, pero presumo de serlo, ¿no? Igual que el rey sí, pero parecerse al rey emérito en estos momentos no es lo más recomendable. Te veo en Dubái, Yo hago un
tipo de filología y de lingüística muy apegada al texto y a la realidad. No soy muy dado a especulaciones filosóficas, pero pueden hacerse. Cada palabra tiene su propia historia, ¿no? Cada palabra tiene su propia historia. Entonces, hacer la historia de una palabra pues es complicado, porque muchas palabras han vivido antes de vivir en la escritura, han vivido en la oralidad, ¿no? No sé por qué, al decirlo de patrimonio y matrimonio, que es tan, bueno, evidentemente una deriva de pater y la otra deriva de mater, sí que me ha venido a la cabeza una cosa que yo, que soy en general bastante tolerante con las novedades léxicas y que no me rasgo las vestiduras por casi nada, sí que me parece muy disparatado, que es monomarental. Eso es un disparate como una casa. ¿Por qué? Porque monoparental, esa P no tiene nada que ver con padre, sino con parens parentis, es decir, con pariente en definitiva. Entonces, el parens era el progenitor. Por tanto, una familia monoparental es una familia de un hombre o una mujer no una pareja, no un matrimonio. Entonces, esa P de monoparental no tiene nada que ver con padre, sino con parens parentis. Y por tanto, decir monomarental para una mujer soltera que tiene un hijo, lingüísticamente es un disparate. Ahora, como siempre digo también, si los hablantes se empeñan en que eso triunfe, acabará triunfando. Porque la lengua es de los hablantes, incluso cuando se equivocan. En una entrevista que me hicieron, pusieron como titular una frase que creo que es bastante acertada, que resume bastante bien lo que yo pienso, y es que la frase era: el error de hoy es la norma de mañana. El error de hoy es la norma de mañana. Esto comprendo que es un poco escandaloso para algunos, pero a la postre suele ser así. Cuando los hablantes se empeñan en equivocarse, lo acaban consiguiendo. Yo no sé si habéis admitido lo de concreta. No. Primero, el verbo... eso es un mito, Fake news. Sí. Es curioso que sí que está en el diccionario almóndiga, con M está, pero la Academia prefiere la forma con B, pero la forma con M está muy documentada. Ojo, porque hay muchos ejemplos históricamente, hay muchos precedentes históricos de esto, ¿eh? La forma vagabundo dio pie a otra forma que está documentada, que es vagamundo, por etimología popular. Es decir, la gente decía, si es vagabundo, no será más bien vagamundo. Bueno, o sea que vagabundo existe, vagamundo existe, ¿con cuál estábamos? Almóndiga existe, albóndiga existe, y en cambio, aunque la metátesis de la R en concreta es posible, no está registrada en el diccionario, ¿no? Todo el mundo te dice, entonces, ¿se puede decir concreta? Pues tú di lo que quieras, pero si te entienden, pues mira, pero no está recogida en el diccionario de la Academia concreta, sí almóndiga, ¿no? Hay una cierta tradición de filólogos muy puristas y muy críticos con las novedades, ¿no? Desde luego don Fernando Lázaro Carreter lo era, claramente. Pero el mismo Lázaro, cuando publicaba aquellos artículos que se llamaban El dardo en la palabra en distintos periódicos, cuando luego los recogió en libro, escribió un prólogo en el que tuvo que reconocer que muchas cosas por las que él se había rasgado las vestiduras al final habían sido aceptadas por la Academia y habían triunfado, ¿no? Un ejemplo que me viene a la cabeza: durante mucho tiempo se rechazaba, fijaos, ese ha triunfado totalmente, se rechazaba el adjetivo lúdico, porque en latín el adjetivo era ludicrus, con una R, ludicro. Entonces los más en fin, puristas decían que había que decir ludicro. Bueno, pues al final triunfó lúdico, ¿no? Como ha estado a punto de triunfar espúreo, que no ha llegado a triunfar, que es lo que decía antes. Pero yo desde luego digo y escribo espurio, pero siempre digo, no me quedaré yo solo diciendo espurio. Si todos dicen espúreo, yo también pasaré a decir espúreo, porque lo que no te puedes es quedar solo. Yo, en vez de la palabra purismo, suelo emplear mucho la palabra misoneísmo. Misoneísmo quiere decir odio, horror a lo nuevo, ¿no? Es decir, lo que choca a veces es lo que es nuevo, pero
Bueno, es lo de Unamuno, ¿no? Pues ya la pondrán, ¿no? O sea, es decir, las cosas que hoy te suenan raras dejarán de sonar raras con el tiempo, seguro. Antes alguien me ha preguntado y estábamos, que ya no sé lo que hemos hablado en la tertulia de ahí y lo que no. El caso de Reina es muy interesante, ¿no? Y he escrito hace poco un artículo porque me llamó la atención que la reina Isabel II de Inglaterra dejó todo atado y bien atado y nombró a la mujer de Carlos III, que lo de Carlos III siempre choca un poco, ¿verdad? Mucho. La nombró reina consorte, ¿no? A Camila Parker Bowles la nombró reina consorte. Bueno, en España eso no es necesario, porque la mujer del rey es automáticamente reina. Por el mero hecho de ser mujer del rey es reina. Reina no titular de la soberanía, sino reina consorte, pero no hace falta decir consorte, con decir reina basta, es decir, decimos la reina Leticia, la reina Sofía. Ni la reina Leticia ni la reina Sofía podrán nunca ser titulares de la corona, sino reinas consortes, pero no hace falta llamarlas consortes. Por tanto, hay usos léxicos y usos institucionales diferentes, y desgraciadamente yo no veré, algunos de vosotros sí, pero en fin, cuanto más tarde probablemente mejor, qué pasará con la reina Leonor, ¿no? Es decir, y no digamos con el marido de la reina Leonor. Será igual que el rey consorte Francisco de Asís de Borbón, marido de Isabel II, que a él sí que se le suele llamar el rey consorte, ¿no? Es decir, que ahí hay una asimetría, entre hombres y varones en cuanto a la reina consorte y el rey consorte. El único rey consorte que hemos tenido fue Francisco de Asís de Borbón, y se le llamaba así, el rey consorte. No hemos tenido más porque no hemos tenido más reinas. Isabel la Católica estaba casada con otro rey per se, de manera que no hemos tenido más reina titular de la corona que Isabel II, nuestra Isabel II. Bueno, lo del desdoblamiento de géneros es agotador y no se puede llevar a sus últimas consecuencias sin caer en la caricatura y en el sinsentido. Has empleado antes otra palabra que antes no he mencionado, que es lo de barra, ¿no? Bueno, lo de barra está muy bien, pero no vas a estar diciendo barra, queridos barra as, amigos barra as. Eso no, por ahora nadie es tan insensato de hablar así. Entonces, es que es lo de siempre, o sea, esos son recursos gráficos, bueno, admisibles, pero que no tienen traducción oral, y si no tienen traducción oral, no funcionan, como la arroba, no funcionan. Entonces, es que no tiene solución, o sea, metámonoslo en la cabeza, no tiene solución. Es que como no tiene solución, ¿para qué nos vamos a dar de cabezadas contra la pared? No tiene solución. Hay cosas mucho más importantes que esa, Por ejemplo, pues que haya igualdad salarial. Si no la hay, que a lo mejor la hay, pero me parece, si hay mujeres que sienten una discriminación laboral, deben pelear por eso, no por un morfema más o menos de género, no por una A o una O. Entonces, no hagamos de la lengua un problema, porque no lo es. Las feministas deben luchar por las cosas verdaderamente importantes, no por un morfema de más o de menos, o por una A o por una O. Y si luchan por eso, que sepan que están abocadas al fracaso, porque no tiene solución. Lo de la E de Argentina creo que no es solución, y la arroba no es solución. A mí me llama mucho la atención cómo la academia también ha entrado en el juego de las toponimias y los nombres de ciudades y regiones. Bueno, ese es otro tema interesante. Centraba el balón votando aquí para que lo remates. No, la academia no ha entrado, primero porque la academia no recoge nombres propios en el diccionario, y desde luego te puedo asegurar. Pero Ourensano. No está en el diccionario. No está, me alegro. Y pasarán por encima de mi cadáver si alguien pretende meter Ourensano. No. Como digo, y además, bueno, el diccionario de dudas repito, en el diccionario no hay nombres propios. No los hay. Y por tanto, no tiene por qué estar Ourense, ni Lleida, ni nada, ni Vizcaya con K y con B, nada. Todo eso no está ni va a estar, seguro. Los adjetivos gentilicios están con su forma castellana nada más.
Está orensano, está leridano, están los gentilicios castellanos, gerundense, todos. Repito, entonces no hay nombres propios y por tanto ese problema no lo tenemos. Si hiciéramos un diccionario de nombres propios, pondríamos los nombres propios castellanos. Otra cuestión es el problema del nombre oficial, ¿no? Y eso ya escapa a la competencia de la academia. Yo creo que en territorios con dos lenguas oficiales debería haber una cooficialidad de nombres. Es decir, yo creo que el nombre oficial de Girona debería ser Girona y Gerona. Pero mucha gente, si digo esto en Girona, me corren a gorrazos. Entonces, bueno, pues es clarísimo que el nombre castellano de esa ciudad y provincia es Gerona, y desde luego yo siempre diré y escribiré Gerona, jamás escribiré Girona. Si supiera catalán escribiría Girona, pero como no sé catalán, pues escribo Gerona. Eso está clarísimo y también lo está para la academia. Entonces eso sí que es una cuestión política, muy política. La rotulación de las carreteras, por ejemplo, eso sí que es un problema claramente político, y la academia no se, vamos, no, hombre, la academia a veces puede haber sido un poco demasiado prudente para no malquistarse con los poderes políticos, fácticos y tal, pero vamos, lingüísticamente está clarísimo. Hemos puesto todos 1000 veces el ejemplo de que decimos Londres y no London, decimos Florencia y no Firenze, etcétera, 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 ¿no? Las fronteras políticas no coinciden con las fronteras lingüísticas, eso es evidente, ¿no? Solo una última pregunta. ¿Por qué el español yo creo que es de los pocos idiomas que más o menos se lee como se escribe para entender? O sea, que la A es la A, la E, para nosotros. No, bueno, tenemos un sistema vocálico simplicísimo, ¿no? Tenemos 5 fonemas vocálicos, que son las 5 vocales del alfabeto romano. Entonces, es que tenemos una fonología muy nítida, muy sencilla. Tener 5 vocales, para los nativos es igual, porque la lengua la aprendes de niño y la aprendes, si es compleja, la aprendes igual de bien que si no es tan compleja. Aunque parezca raro, es así. El problema es estudiarla a un extranjero, ¿no? Entonces, para nosotros estudiar cualquier lengua es dificilísimo, porque como tenemos nada más que 5 vocales y las demás lenguas tienen 13 vocales, 14 vocales, no 14 letras, 14 fonemas vocálicos, ¿no? Que no es lo mismo. Entonces, nos cuesta una barbaridad pues distinguir, pues eso, la E abierta y la E cerrada del francés, ¿no? Y si no las distingues bien, pues no solo se te nota que no eres francés, sino que puedes meter la pata y decir lo que no quieres decir, ¿no? Es muchísimo más difícil la fonética del francés y la del inglés que la del español. Entonces, la Academia Española en el siglo XVIII fue muy decidida, teniendo en cuenta que había habido otros intentos de reformar la ortografía, pero habían sido, digamos, hechos por particulares, ¿no? Pues por Nebrija, por Gonzalo Correas, pero la novedad del XVIII es que cuando la Academia propone una nueva ortografía, lo hace con el respaldo institucional de ser una institución que tiene el respaldo de la corona. Entonces, las imprentas decidieron obedecer a la academia, ¿no? Las imprentas decidieron obedecer a la academia, porque tampoco estaba regulado todo esto, no existía el boletín oficial del Estado, no. Las imprentas entraron por el aro de lo que decía la academia, afortunadamente, porque lo que decía la academia era bastante sensato, ¿no? Es decir, en el siglo XVII se habían producido muchos cambios en el sistema fonológico, habían desaparecido muchos fonemas, y entonces la academia decidió simplificar la ortografía, cosa que no decidió la academia francesa, que fue muy conservadora, muy conservadora. Entonces, bueno, pues afortunadamente la academia tomó esas decisiones, se aceptaron también en América, entre otras cosas porque todavía la corona, en fin, en el 18 todavía estamos en época imperial colonial. De todas maneras hay que tener en cuenta que, bueno, el porcentaje de analfabetismo en América era pavoroso, es decir, que estamos hablando de una minoría muy minoritaria. La hispanización de América la hicieron los criollos, como decíamos antes, no los españoles, y por tanto, pues la historia de la lengua española en América es muy distinta de la historia de la lengua española en España, pero la ortografía, salvo algún
pequeño conato de escisión, ¿no? Como eso que decía antes de Andrés Bello y la ortografía chilena. Afortunadamente triunfó el sentido común y la ortografía única. Es el mayor tesoro que tenemos, la ortografía común. Las diferencias en ortografía son nulas, porque hemos decidido todos tener la misma ortografía, incluso con cosas como lo de la X que decíamos antes. Las diferencias fonológicas o fonéticas son pequeñas, ¿no? El seseo, la aspiración de la J son perfectamente tolerables, ¿no? Los que no somos seseantes somos una minoría enorme, ¿no? O sea, toda América es seseante. Bueno, pues nos entendemos sin problemas. Entonces, las diferencias gramaticales son también pequeñas, ¿no? Pero esas diferencias se dan en todas las lenguas, en nuestro caso son pequeñas, tenemos el firme sostén de una ortografía común, eso es importantísimo, porque la lengua escrita tiene un peso enorme hoy, cada vez más, y creo que podemos estar muy satisfechos de ser, no sé si 500 o 600 o los que sean, tropecientos millones de hablantes, y es una suerte, es una verdadera suerte, y eso sí que es algo que hay que proteger, ¿no? Es mucho más importante la unidad de la lengua que la pureza de la lengua, mucho más importante, y la Academia se ha dado cuenta de esto y insiste mucho en un adjetivo que se maneja mucho, es el adjetivo panhispánico, ¿no? Es decir, es una suerte la unidad de la lengua española, y eso sí que debemos cuidarlo lo más posible.